Bienvenidos a una nueva entrega de Bitácora de Crisis. Hoy voy a ser yo el entrevistador. Hasta ahora lo hacía mi buen amigo Jorge Molina, y fundamentalmente porque era yo el entrevistado, pero hoy tenemos una persona muchísimo más interesante que yo, desde luego, porque es líder en un tema que está de rabiosa actualidad, que es la verificación, las fake news, los bulos, y que además acaba de recibir un premio de manos de la reina, premio, la medalla de oro de la Cruz Roja. Bienvenida, Rocío Benavente, de Maldita, a este ya tu espacio y esta tu casa. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Solo déjame puntualizar que el premio no era solo para mí, que era para la Fundación Maldita.es y todo el equipo. Pero sí, la semana pasada estuvimos recogiéndolo, lo entregué a la reina el día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y pues nada, una experiencia muy bonita. Y me ha dicho un pajarito que es además de otras cosas, un pin que solo se puede poner quien haya recibido el premio, ¿no? Eso me dijeron, sí, que eso, o sea, la medalla es una medalla y un pin, y no sé exactamente cuál es la idea, pero solo puede llevarla la gente que la ha ganado. O sea, toda la gente de Maldita puede, pero no podría ponérsela a otra persona. O sea que no podéis hacer botín con ello, no lo podéis vender, ¿verdad? No va a poder ser, tampoco queríamos, tengo que decir, pero sí. Pues bien, vamos a empezar a desmenuzar temas interesantísimos, ¿no? Interesantísimos. El primero de todos es la desinformación y la importancia de combatir esta desinformación, ¿no? Si te parece, haznos una valoración genérica de cómo ves tú la sociedad española, en concreto en estos temas de desinformación, y bueno, vemos que cada día hay más bulos, ¿no? También es muy interesante para nosotros como comunicadores y gestores de crisis conocer un poco más el alcance que tienen pues todas las herramientas que utilizáis, ¿vale? Y todo, digamos, toda la tecnología que ponéis al servicio de vuestros clientes y de vuestra propia empresa. Cuéntanos un poquito por encima, como una breve introducción. Bueno, yo, que soy una persona muy optimista, la verdad es que las cosas ahora mismo están bastante mal. Entonces, vamos a intentar que no nos pueda el pesimismo. La Fundación Maldita, donde yo trabajo, que es una organización sin ánimo de lucro, se dedica a luchar contra la desinformación. Desde 2017, que se conformó como asociación primero y luego como fundación. Y entonces lo que hacemos es que tenemos distintas líneas de actuación frente a la desinformación. La más conocida es la línea editorial, periodística, los contenidos que publicamos, la web de Maldita.es, que es lo que la mayoría de la gente conoce, ¿no? Ese famoso maldito bulo, maldita hemeroteca, que es lo más conocido, pero solamente es una de las formas frente a las que nosotros intentamos actuar contra la desinformación. Otra es, efectivamente, el desarrollo de tecnología. Tenemos un equipo de ingeniería que se encarga de desarrollar distintas herramientas, todas girando alrededor de la lucha contra la desinformación. Tenemos también un equipo de políticas públicas, de policy, que se dedica básicamente a hacer lobby. Si esto es un asunto que tiene que entrar en la esfera pública, que tiene que entrar en la legislación, que tiene que entrar en cómo se regulan determinados aspectos, creemos que la voz de la gente como nosotros, que se dedica profesionalmente a esto, tiene que estar presente en esas conversaciones. Tenemos otra línea que se encarga de investigar, de una investigación académica más de conocimiento, de generar conocimiento en torno a este fenómeno y cómo luchar contra él. Nosotros tenemos una base de datos enorme sobre desinformación que llevamos años recopilando, clasificando y que ponemos a disposición de investigadores de todo el mundo que trabajan en este tema y que necesitan datos reales para poder, ¿no?, hacer sus investigaciones. Y luego tenemos también pues equipos más pequeñitos que se encargan de hacer consultoría, de poner ese expertise que nosotros tenemos, todo ese conocimiento que llevamos años acumulando, en manos de personas y de organizaciones que pueden, por un lado, estar afectadas y por otro, actuar frente a la desinformación. Entonces, creemos que para poder luchar contra este fenómeno que es tan grande, que está en todas partes, que tiene tantas formas, necesitamos que toda la sociedad esté involucrada en sus distintos aspectos, además de un equipo educativo, porque evidentemente todo lo demás no va a mejorar si no formamos a la ciudadanía, a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, que ponemos siempre mucho foco en ellos como la gente a la que hay que mirar, ¿no? Y es como, bueno, es que esto está llegándole a todo el mundo y todo el mundo es vulnerable, para que entre todos, ¿no?, formemos parte del esfuerzo como ciudadanos en nuestros distintos papeles y nuestros distintos roles ciudadanos contra este fenómeno que ahora mismo es una especie de marea negra. Es enorme, la desinformación está en todas partes, se ha convertido en un arma muy eficaz para destruirlo todo, ¿no? Los lazos sociales, los consensos que nos unen, el sentido crítico,
en fin, a veces incluso pone en riesgo la seguridad de las personas, ¿no? Cuando la desinformación, por ejemplo, se refiere a fenómenos climáticos extremos y hay vidas que están Claro. un poco sobre la línea, pues también se ve afectada. Entonces se trata de encontrar todos los ángulos de atacar el problema posibles, porque el problema tiene muchos ángulos diferentes. Ha cambiado mucho digamos, el paradigma dentro de tu sector y de la labor que ejercéis en los últimos 5 o 10 años con la aparición de la inteligencia artificial, me imagino, ¿no? Ha cambiado muchísimo por varios motivos. El primero, fíjate, es anterior. Yo creo que fue la pandemia lo que de pronto hizo que este fenómeno, que ya existía antes, nosotros siempre decimos que la desinformación ha existido toda la vida. Lo que pasa es que antes solo desinformaba quien tenía acceso a unos medios de comunicación masivos, que eran pues unos grupos de élite muy determinados. Ahora puede desinformar cualquiera. Y entonces ahí sí que la IA es verdad que ha venido a darle a esto una dimensión nueva. Pero en realidad yo creo que fue, en España, fíjate, fue el 1 de octubre el proceso, lo primero que puso la desinformación en el mapa como una herramienta, digamos, de injerencia y de una palanca, ¿no?, para conseguir determinadas cosas, determinados fines. Luego la pandemia lo que hizo fue poner el problema delante de los ojos de todo el mundo. Quien no tenía conciencia de que esto existiera o quien pensaba que era un problema menor y que era de otra gente, de pronto tuvo que cambiar esa opinión que tenía. Y luego es verdad que ahora mismo la inteligencia artificial ha venido a darle a todo esto pues otra dimensión. Producir desinformación nunca ha sido tan sencillo, hacerla pasar por información nunca ha sido tan sencillo y de nuevo está en las manos de todo el mundo. Ya no es... Nosotros siempre decimos que cuando empezáramos a hablar de deepfakes hace unos años y era la Universidad de Harvard la que había hecho un vídeo que parecía que Obama estaba diciendo algo que no era real, era una cosa muy vistosa, pero realmente no era un problema cuando estábamos luchando con desinformación hecha con Paint. Claro. O con Photoshop. Pero ahora ya que todo el mundo tiene acceso a esas herramientas de inteligencia artificial, que ya no han quedado en manos de unos pocos académicos, sino que es una cosa, pues claro, efectivamente todo esto es muy democrático. Ha cambiado mucho. Y además lo que vemos es que hay mucho debate sobre el tema de la regulación, ¿no? De cómo regulamos esto y sobre todo, pues oye, si se produce cualquier delito, pues cómo somos capaces de mostrar que algo es IA realmente y que existe esa desinformación. Vosotros tenéis herramientas, digamos, por decirlo de alguna forma, forenses, de lo que es la información para decir, esto es sin duda una imagen IA. No, es que eso no, es que a día de hoy no existe ningún sistema que te pueda asegurar que lo que tienes delante está hecho con inteligencia artificial o que no está hecho con inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial aprende demasiado rápido de sí misma y es capaz de mejorar esas cosas. No sé si os acordáis hace un año así cuando cuéntale los dedos de las manos a las personas que salen en las fotos, ¿no? Sí. Porque la IA se lía pintando dedos y a lo mejor tiene 7 u 8. Es que eso ya no es así. Es que la inteligencia artificial hace ya bien las manos, hace bien las orejas, hace bien los dientes y hace bien las letras, que eran cosas que siempre decíamos, no, fíjate, porque esto que está escrito no tiene sentido, no son letras de verdad, ¿no? Parece, todo eso se ha quedado atrás. Hay algunas herramientas de generación de imágenes con inteligencia artificial que crean una marca de agua. Pues hombre, si está la marca de agua presente, lo sabes, pero es tan fácil como cortarlo y quitarla. Es que no, es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, realmente no hay herramientas forenses. Lo que hay y lo que nosotros hacemos es un trabajo periodístico. Es un ser humano, es una persona la que hace el proceso de comprobación, de llamar a las fuentes, de fijarse en la imagen. O sea, no puedes saltarte el profesional humano que hace ese trabajo de comprobación y de verificación. Es que no hay ninguna herramienta que te vaya a hacer eso automáticamente. Y en cuanto a, bueno, hemos visto cosas tan fantásticas como que Taylor Swift, ¿no?, acaba de registrar su voz porque tiene miedo a que vengan a sustituirle la voz a través de una herramienta IA, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Entonces, a partir de ahora es probable que empecemos a ver a todos los artistas verificando su voz, ¿no?, para que nadie se la pueda plagiar. No sé, ya nos va a quedar, ¿no? Luego me imagino que los escritores harán lo propio y todo el mundo. De hecho, probablemente la única forma que tengamos ahora mismo de diferenciar lo que está hecho con IA de lo que no es verificar lo real. Claro. Que quien hace un contenido, que quien hace una canción, que quien escribe un vídeo, de alguna forma consigne en esa obra que es real y lo ha hecho él.
Y si no tiene esa consignación, si tú no encuentras esa marca de que algo es real, tú por si acaso ten cuidado y no te lo creas. Esto me lo contaba una influencer, una persona que yo conozco que se dedica a producir contenido en redes sobre salud y ciencia, y me decía, yo ahora ya lo único que puedo hacer es que cada vez que yo publico algo, lo publique yo en mis redes y decirle a toda la gente que me siga que si se lo encuentra en otro sitio, en principio desconfíe. Es más fácil ahora mismo asegurar lo real que detectar con 100% de seguridad lo que es falso, que es un poco el mundo al revés. Pero a lo mejor estamos en esas. Pues es tan interesante lo que me cuentas que ya me voy a salir del guión en la primera. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que igual vamos o estamos viajando hacia un mundo, una sociedad de certificaciones en las que se certifique todo, la autenticidad de todo, ¿no? Esto es auténtico y no es IA, ¿no? Y además viene con un certificado de autenticidad de que esto es así y pertenece a tal artista o a tal creador, ¿no? Vamos abocados a esa sociedad en el futuro, entonces. Estamos un poco especulando, pero es posible que a lo mejor la forma de luchar contra la desinformación sea, más que intentar diferenciar y señalar lo que es desinformación, detectar y señalar lo que es cierto. Y todo lo demás, por si acaso, con cuidado y con cuarentena. En cuarentena. Y en cuanto a lo que es el uso de la IA masivo, ¿no? Porque empezó a utilizarse la IA por parte de, bueno, pues de gente que le sacaba partido, pero hoy en día ya utiliza IA todo el mundo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista del uso, de este uso masivo que tenemos de la IA, ¿crees que esto ha venido a democratizar, digamos, la opinión, a que todo el mundo pueda dar una opinión más fundada a través de teniendo la fuente en la IA? Bueno, yo creo lo primero que es importante pensar en la IA como una herramienta. Yo siempre digo que es como un martillo. Puedes construir una casa o abrirle la cabeza a alguien. El martillo en sí mismo ni es bueno ni es malo. La inteligencia artificial es lo mismo. O sea, realmente ha venido a simplificar tareas muy pesadas que a lo mejor no tiene mucho sentido dedicar talento humano a algunas de esas cosas, ¿no? O sí, pero quiero decir que podríamos ver que esa inteligencia artificial realmente ha venido a liberarnos de tareas que quizás sean innecesarias, que haya un talento humano dedicado a ellas, ¿no? Pues a lo mejor no hace falta que nos resumir informes de 400 páginas por parte de una persona. A lo mejor eso está muy bien que lo haga una herramienta automática. Yo creo que lo importante es entender que hay determinadas características y determinados valores que solo una persona va a poder aportar a cualquier trabajo, a cualquier expresión de ideas y a cualquier generación de contenido incluso, ¿no? Que estamos hablando de comunicación. Yo creo que una inteligencia artificial puede resumir un informe, pero no creo que una inteligencia artificial pueda verificar que ese informe, imagínate que proviniese de una administración con un interés político, a lo mejor ese contexto, esa finura, esos detalles, solo los va a poder hacer una persona, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial masiva es una herramienta muy práctica, que tiene usos muy liberadores para el intelecto, el talento, la creatividad humana, si no dejamos que se encargue de todo, porque ahí es donde creo que tenemos un problema, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en el campo de la comunicación, en el campo del periodismo, que yo soy periodista, probablemente haya muchas tareas periodísticas que una inteligencia artificial pueda hacer sin cometer unos errores que serían muy humanos, ¿no? De perderte en un dato, despistarte con algo. Creo que eso puede ser un dato útil. Ahora bien, creo que no podemos dar por hecho que lo que la inteligencia artificial vaya a sacar es real y es correcto y está bien hecho. No, está claro. Ahí es donde creo que el talento periodístico, en este caso, la investigación, la creatividad, el ver la idea, el enfoque, creo que eso sigue siendo territorio 100% humano. Entonces sí creo que va a haber algunas cosas que probablemente, nos guste o no, vayan a dejar de tener sentido que las hagan personas, pero creo que hay muchas otras que nunca van a poder ser invadidas, ocupadas o echadas en un segundo plato para que las haga una inteligencia artificial. Bueno, yo he recibido alguna que otra amenaza vedada de se os acaba el chollo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una agencia como la nuestra que se dedica en exclusiva a la gestión y la comunicación de crisis, ¿no? Es que los manuales los va a hacer la IA. Digo, tú déjale un manual de crisis a la IA y confía mucho en ella, ya verás qué bien te va a ir. Es decir, es cierto que la IA proporciona sobre todo un motor de productividad muy importante, en el sentido de que las tareas que antes te llevaban 10 horas, ahora las puedes hacer en 2 o en 3. Pero si no está el profesional, el experto encima, para precisamente verificar que lo que te está diciendo la IA es correcto
y que además tiene los matices necesarios, que yo creo que eso es lo que le falta un poco a la IA a veces, ¿no? Ese matiz, esa finura, como has dicho tú, ¿no? Ese hilar muy fino, eso lo va a tener que seguir dando un profesional en cualquier ámbito, yo creo, ¿no? Yo también lo creo. Y tener las ideas, ¿no? O sea, crear, inventar cosas a partir de esa información que la IA te puede resumir, te puede ordenar, te puede jerarquizar, ayudarte a priorizar. Por ejemplo, una cosa que es muy interesante para los trabajos de verificación, nosotros utilizamos inteligencia artificial, digamos, en los procesos previos a la publicación, en los procesos previos a la redacción, ¿no?, del trabajo periodístico. Pero una cosa que es muy interesante por parte de la IA, por ejemplo, es la agrupación de ideas que a lo mejor tienen patrones similares que a simple vista o ante una gran cantidad de datos no es tan fácil detectar, ¿no? Por ejemplo, las narrativas de desinformación, que son esas historias que están detrás de muchos bulos, pero que no están evidentes en los bulos, ¿no? Digamos que a ti te llegan muchos bulos sobre migración, pero son todos diferentes. Pero a lo mejor es posible sacar patrones comunes, ¿no? Y detectar cómo eso se relaciona con fenómenos de actualidad concretos. Cada vez que ocurre una llegada de una patera a no sé dónde, empezamos a ver circular este tipo de bulos que todos tienen detrás una idea. Bueno, para proponerte esas posibles narrativas detrás es muy útil. Evidentemente hace falta un periodista que sepa y que las valide y que efectivamente diga sí, esto tiene sentido y está junto, porque a veces la inteligencia artificial se confunde o no tiene referencias contextuales o culturales necesarias para entender eso, y eso siempre lo va a tener que hacer otra persona. O, por ejemplo, si tú estás verificando el discurso que da una persona, un político o un empresario en un momento dado, a lo mejor ese discurso puede ser procesado para extraer frases verificables. No todo lo que dice una persona en un discurso se puede verificar, claro, pero algunas cosas sí. A lo mejor eso es una herramienta que te puede proponer siempre, oye, yo creo que de todo esto que ha dicho, esto y esto es verificable. Y tú te lo lees y dices, vale, sí, pero me falta esto que yo lo escuché en el discurso. No se trata de no escucharte todo el discurso porque se lo va a escuchar la IA, pero se trata de revisarlo y decir, me falta esto. Esto también es importante. Esto no lo ha dicho de una manera que suene necesariamente verificable, pero yo sé que está relacionado con una propuesta de su programa político que sí que se puede comprobar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces es una herramienta. Yo creo que puede hacer mucho bien, facilitar muchas partes del trabajo pesado, pero no va a sustituir a un talento humano basado en un conocimiento profesional. Siguiendo precisamente con la regulación, ¿no? Que me interesa muchísimo porque obviamente, como en mi condición de gestor especialista en gestión de crisis, lo que me preocupa es precisamente lo que en un momento dado puedan hacer mis clientes que les pueda incurrir en que han cometido un delito, ¿no? Entonces, en este sentido, en la regulación, ¿qué crees tú que es lo más urgente o inminente que debería de implementar el gobierno, las comunidades autónomas o quien tenga las competencias en materia de IA? En materia de inteligencia artificial, sí. Yo no soy una experta en legislación sobre inteligencia artificial. Sí sé más sobre legislación en aspectos de desinformación. Ambos temas cruzan bastante. Es decir, en Europa, hace un par de años se aprobó la Ley de Servicios Digitales. La Unión Europea, después de mucha negociación y mucho trabajo, aprobó esta Ley de Servicios Digitales para regular Internet, que era una cosa que venía de una legislación muy antigua que ya no se aplicaba. Creo que era de 2001, que básicamente se dedicaba a regular el comercio electrónico, que era como lo único. Claro, desde entonces Internet tiene otro aspecto totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta legislación? Bueno, lo que ha pasado con esta legislación es que las grandes plataformas, estamos hablando de las empresas dueñas de las redes sociales, que es básicamente donde transcurre toda esta conversación, porque los medios de comunicación tienen su propia regulación en España y en Europa, pero las redes sociales hasta hace nada apenas tenían ningún tipo de normativa. Entonces, ¿qué pasa si alguien sube una desinformación a sus redes sociales o la difunde? Está generada con inteligencia artificial de forma que además es mucho más difícil seguirle la pista, pero también está mucho más generalizada y está mucho más al alcance de todo el mundo. ¿Qué hacemos con esos casos? La Ley de Servicios Digitales lo que dice es que las grandes empresas de Internet son como un hotel, digamos. Es decir, no puedes pedirle a un hotel que sepa todo lo que ocurre en cada una de sus habitaciones porque hay determinados derechos fundamentales de la ciudadanía que no dejan de aplicarse porque tú estés en un hotel, a la intimidad, a tu libertad de expresión, sería en el caso de las redes sociales, ¿no? Este tipo de cosas que se consideran derechos fundamentales que tienen que estar protegidos,
Pero eso no quiere decir que tú no tengas responsabilidad si en una de las habitaciones de tu hotel se incumple se produce un crimen. un asesinato, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que dice la DSA es que las grandes empresas, en realidad todas las empresas, pero lo que pasa es que lo que se considera las grandes plataformas, que son aquellas con aproximadamente más de 45 millones de usuarios al mes, es un 10% de la población europea durante más de 6 meses seguidos, pasan a estar directamente vigilados y controlados por la Comisión Europea. Todo lo demás se regula por los reguladores nacionales, pero esas muy grandes, que son las que todos tenemos en mente, ¿no? Pues Meta, TikTok, Amazon, YouTube, Google, están directamente controladas por la Comisión Europea. Lo que dice es que tienen que implementar medidas que reduzcan los posibles riesgos que pueden ocurrir en sus plataformas. Por ejemplo, yo no puedo asegurarte que en mi plataforma no haya contenidos que difundan, por ejemplo, contenidos que sean contrarios a la salud pública. Es decir, yo no puedo asegurarte que en mi plataforma no se vaya a difundir ningún contenido que diga que hay que beber lejía para curarse el COVID, ¿no? Que claro, es una cosa que vimos. Sí. Pero sí tengo que poner los mecanismos para que, si esto pasa, yo reduzca sus riesgos, porque esto se considera un riesgo para la salud pública y, por lo tanto, hay que reducirlo, ¿no? Entonces yo pongo mecanismos de aviso, que la gente me pueda avisar de que se están moviendo estos contenidos. Mecanismos de moderación, que yo pueda revisar, y si esto es así. Mecanismos para reducir la visibilidad de un contenido de este tipo o para borrarlos. En Maldita no nos gusta nada lo de borrar contenidos, nos parece que empeora muchos problemas y no soluciona apenas ninguno, pero sí reducir su visibilidad, ¿no? Y lo que dice además es que cada plataforma puede implementar las medidas que considere mejores siempre que me convenza a mí, Comisión Europea, de que esas son las mejores medidas que puede tomar. O sea, es una legislación que dentro de... Muy abierta, ¿no? Es bastante abierta también para intentar evitar quedarse obsoleta demasiado rápido. Si tú entiendes que Internet cambia rapidísimo, si tú pones una legislación muy dura, enseguida se va a quedar vieja. Pero entiendo que lo que hace la Unión Europea es proyectar una idea que luego le pide a los países que hagan la transposición al territorio nacional, ¿no? Y sobre todo que las empresas tomen estas medidas teniendo en cuenta que esas empresas están lucrando muchísimo de la ciudadanía europea, que es que esto hay que decirlo más. O sea, estas empresas ganan muchísimo dinero, en parte por monopolizar nuestra atención. Y sabemos que la desinformación eso lo hace muy bien. Entonces, ya que tú te estás lucrando de todo esto, tienes que implementar medidas que reduzcan los riesgos que lleva todo esto, que son muy grandes. Lo que ha pasado con esto, lo que ha pasado con esto es que después de mucho tramitarse y mucho tal, pues llegó 2025 y Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y como muchas de estas empresas son americanas, pues han decidido que la Unión Europea, si quiere algo de ellos, que se pelee con Trump. No, muy bien. Y la Unión Europea tiene muchos frentes abiertos a la vez. Entonces, quizá, por ahora, hasta ahora, pues estas normas no han llegado a un lugar demasiado eficaz. El gobierno de España, el gobierno de Sánchez, tuvo ahí una especie como de amago de querer imponer la prohibición a los chavales por debajo de 16 años del uso de las redes sociales, ¿no? ¿Dónde está el límite, digamos, entre la libertad de expresión y ese control necesario para luchar contra la desinformación, para luchar contra determinados bulos, ¿no? ¿Dónde ponemos, digamos, el listón, ¿no? Es complicado, desde luego. Es muy complicado. Yo creo que, de todas formas, hay que diferenciar entre la protección de los menores y la lucha contra la desinformación. Es decir, que yo creo que aquí estamos hablando de dos temas que son diferentes. El tema de proteger a los menores yo creo que es crítico, es vital. En Maldita vemos unas cosas aberrantes, pero también es verdad que técnicamente es muy difícil. ¿Cómo prohíbes tú que los menores de 16 años se metan en TikTok? Si es que las páginas de pornografía solo tienen un aviso que dicen sí, soy mayor de 18 años y tú pinchas y estás dentro. Oh. O sea, es muy difícil de evitar. Eso respecto a la protección de los menores, que es efectivamente donde el Gobierno de España ha hecho mucho discurso. Está por ver cómo de eficaz y qué tipo de medidas se toman. En cuanto a la lucha contra la desinformación, a mí hay una cosa que me gusta recordar siempre, que es que mentir está protegido por la libertad de expresión. Mentir no es ilegal. Así como calumniar, difamar, violar la intimidad de las personas, esas cosas están penadas y son ilegales. Mentir no lo es. No, de hecho, el reo en un juicio, ¿verdad?
puede decidir no declarar, sin embargo, el que está obligado a... ¿no? Es curioso, ¿no? A veces la legislación española en ese bueno, sentido. es que, ¿no? Es que mentir entra dentro, es que es así de sencillo, ¿no? O sea, no hay nada que claro. Mentir es parte de nuestra libertad de expresión, entonces mentir no es ilegal. ¿Qué hacemos para legislar la desinformación? El problema que hay es que legislar la desinformación es difícil, probablemente poco eficaz, muy difícil de implementar y ni siquiera está muy claro que sea lo más además siempre tiene como ese halo de control sobre la ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo haces esa superposición claro. entre luchar contra la desinformación y respetar los derechos fundamentales y la libertad de expresión? Nosotros lo que creemos es que legislar en realidad no es lo más eficaz. Es verdad, por ejemplo, que hay que obligar a las plataformas, ¿no? Nosotros tenemos este caballo de batalla, igual que los medios de comunicación están legislados y no pueden publicar cualquier cosa y hay una responsabilidad. Si alguien publica algo que es falso y no sigue los trámites de rectificación y demás, las plataformas que no son periódicos ni nadie debería intentar equipararlos, pero sí obligarles a implementar estas medidas que reduzcan los riesgos, ¿no? De la desinformación. Porque al final, como decíamos antes, se está lucrando con este tema. La desinformación presenta problemas como el siguiente. Si regulamos y prohibimos la desinformación, el día 5 de enero y el día 6 de enero, la mitad de los medios de comunicación se meterían en un problema. Porque todos emitimos la cabalgata de los Reyes Magos. Y contamos en el telediario que han venido los Reyes y han traído muchos regalos. Sí, buen apunte, sí. Claro, es un tema que tiene muchos matices y es muy complicado. Nosotros lo que creemos es que hay otras cosas que se pueden hacer. Alfabetización mediática. Al final se trata de que la gente se pueda mover con un poco más de tranquilidad por un entorno que ya es parte de su vida real. Diferenciar el mundo real del digital ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué no darle a la gente unas herramientas mejores? Investigar el fenómeno, investigar quién se lucra y quién gana con esto. Porque a lo mejor ahí sí hay vías legales y regulatorias que se pueden implementar, más que legislar la desinformación en general, ¿no? Que al final es tan antigua como el ser humano y no va a desaparecer. Y luego tiene otro problema, que es que ¿quién haría esa ley? ¿Y quién la implementaría? Porque no a todo el mundo le iba a gustar que el gobierno de España, este gobierno, pero cuando cambie otro gobierno de España, proponga una legislación que defina lo que es la desinformación. Claro, es que va a llamar desinformación a lo que no le gusta, ¿no? Podríamos pensar. Entonces yo creo que crea un problema ciudadano y democrático también muy serio intentar regular la desinformación como tal. Claro, porque ¿dónde ponemos el listón de perder privacidad quizá en aras de tener mayor seguridad digital, ¿no? O sea, siempre va a haber el discurso muy político, por cierto, ¿no? De los que son más liberales frente a los que quieren de una forma más conservadora controlar más el sistema, ¿no? Entonces es desde luego complicado. Bueno, voy a hacer una brevísima pausa para explicar que Rocío lleva un clavel porque estamos en San Isidro, ¿eh? Nadie vaya estamos en San Isidro y ella, que es una huésped muy de Madrid, muy de Madrid, muy castiza, lo quiere celebrar, y se nos ha venido hoy al podcast con el clavel. Quería aclararlo, no vaya a ser... No suelo llevar claveles en la cabeza, claro, aunque tampoco tiene nada de malo. O el que vea el podcast lo vea en el mes de diciembre y diga, ¿qué hacen estos señores? O en cualquier otro sitio que no sea Madrid, pero es que hoy, 14 de mayo en Madrid, pues vamos a celebrar el fin de semana de San Isidro. Exactamente. Queda claro el apunte, ¿vale? Y continuamos. Siguiendo con el tema, ¿no? ¿Tú crees que quizás someter demasiado... Ya has comentado que en Maldita, y entiendo que tú también estáis un poco en contra del exceso de legislación sobre estos temas, pero ¿tú crees que de alguna forma la sociedad en general está preparada para asumir este reto en España, quiero decir, ¿no? Relacionado con esto último, ¿crees que la sociedad lo vería como algo normal, que hubiese un mayor control y una mayor legislación, o como un ataque directo a la pérdida grave de libertades? Yo creo que probablemente podríamos encontrar las dos opiniones, probablemente incluso en las mismas personas. Nosotros nos encontramos mucho con gente que dice, es que hay que prohibir los bulos, es que hay que prohibir la desinformación. Es que esa petición es imposible, es que tú no puedes prohibir ni los bulos ni la desinformación. No puedes
por cómo funciona el propio proceso regulativo. O sea, tendrías que empezar definiendo lo que es la desinformación, cosa que ya es complicada a nivel académico, como para hacerlo a nivel legal. Por otro lado, Internet está basado en una idea del anonimato que tendrías que destruir para poder regularlo, o si no, simplemente esa regulación nunca se podría cumplir, porque muchas veces es muy difícil remontar el origen de un bulo. Luego hay que tener en cuenta también que muchas veces los bulos se crean por un motivo y en parte se difunden por un motivo, pero también se difunden muchas veces por una cuestión de buena voluntad, porque hay gente que realmente se lo ha creído. Y entonces, ¿qué hacemos con la gente que comparte desinformación porque es víctima de la desinformación? ¿También esa gente merece ser sancionada? Porque muchas veces es nuestra propia familia quien nos manda cosas porque se preocupa por nosotros, ¿no? Sí, es cierto que muchas veces creemos una información por quién nos la manda, ¿no? Y al final acabas haciendo una rueda de eso, se la mandas a 17 amigos y resulta que... El famoso, perdonadme que el comentario jocoso, ¿no? Pero el famoso tema de todos los veranos de que la MAU te va a regalar una nevera, ¿no? Yo creo que hemos picado todos en ese... Ahora ya, después de tanto tiempo, y ha salido tantísimo que ya lo sabemos todos, pero yo tengo que reconocer que se lo mandé a unos cuantos amigos con la intención de que todos tuviéramos la nevera de MAU, ¿eh? Todos hemos caído en alguna. Por eso también es importante saber que la desinformación no es un problema de que la gente sea poco inteligente, es que hay bulos hechos para todos. Tú pones el ejemplo de la nevera de MAU, yo siempre pongo el del riesgo de alerta por bomba en Atocha. Aquí que estamos al lado de Atocha, a mí cada vez que se mueve este bulo me lo manda gente que me quiere, porque le llega y entonces te avisa porque sabe que vives cerca. Oye, ten cuidado que han subido el nivel de alerta antiterrorista por un riesgo de bomba en Atocha. Y es como, esto lleva circulando desde 2014. El nivel de alerta terrorista no ha subido desde hace años y sin embargo siempre vuelve. ¿Qué hacemos con la gente que difunde este bulo? Tu abuela, tu abuelo, tu primo, tu prima que te quiere, que se lo encuentra y te lo envía. Eso es otro problema. Luego el problema político que decíamos, o sea, pon tú a el partido que toque, porque ahora es uno, pero será otro y pasará lo mismo, pero al revés, a definir la desinformación y implementar medidas para... No nos va a gustar que se legisle lo que se puede decir y lo que no se puede decir, más allá de lo que es proteger, evidentemente, derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen. Es decir, ya hay límites a la libertad de expresión a día de hoy, pero son unos límites muy bien medidos. Para ponerle más, tendríamos que hacerlo con mucho cuidado y muy bien. Y no creo yo que estemos en un panorama legislativo y político que dé pie a esa conversación de una forma sosegada y constructiva. ¿Crees que quizá tiene que madurar toda esta tecnología un poquito? O sea, en el sentido de que ha ido por delante, como suele ocurrir en casi todo en esta sociedad, ¿no? No en la nuestra solo, sino en todas las sociedades de todos los países, que siempre va por delante la tecnología y la empresa del sector privado al sector público y todo lo que es la parte de legislación, ¿no? Y entonces al final pues vas un poco por detrás. Igual hay que dejar que madure un poco, que llegue a su fase de madurez máxima y a partir de ahí decir, bueno, ahora que estamos en este punto ya sabemos que no va a evolucionar más, ahora es cuando podemos legislar, ¿no? Claro, esto pasa siempre, la tecnología siempre va más rápido y la legislación por cómo se hace y cómo la queremos hacer como ciudadanía, con mucho cuidado, pues claro, va siempre más lento. Yo lo que creo es que sí que hay cosas que a día de hoy se pueden hacer. Por ejemplo, programas de alfabetización mediática, o sea, eso sí se puede impulsar, que la gente se pueda mover, igual que obligas a la gente o sea, no obligas, sino que la gente aprende a moverse por el espacio vial con un poco de cuidado para no matarse, ¿no? Pues hay esfuerzos educativos que se pueden hacer de la ciudadanía. Insisto, no solo de la gente joven ni de los niños, que por supuesto, sino en todos los grupos de edad. Hablamos mucho de los jóvenes, pero la gente mayor es ultra vulnerable a la desinformación muchas veces. Y todo el mundo en medio también, que ya estamos diciendo que tú mandaste lo de la nevera y yo la de la bomba, de vez en cuando me toca volver a comprobarla, ¿no? Entonces todos tenemos temas en los que pues, estamos despistados, pasa cualquier cosa y se nos cuela un bulo y esto es súper normal. Además, ¿cómo vas a perder, ¿no? ¿Cómo vas a perder la oportunidad de liárselo a un ser querido, aun a sabiendas que podía ser una desinformación? Dices tú, hombre, será más importante que él lo sepa a que me equivoque. Si me equivoco, pues me equivoqué. Esto que estás diciendo es la clave, ese por si acaso. Yo se lo mando por si acaso. Hay que quitarse ese por si acaso de la cabeza como ciudadanos, porque otra cosa que pasa mucho es que hablamos aquí de la legislación, de los medios, de las plataformas, y toda esa gente y todos esos actores tienen una responsabilidad, pero todos como ciudadanos con un móvil en la mano estamos jugando en este terreno de juego. Todos jugamos. Entonces, todos podemos hacer por mantenerlo un poquito más limpio.
tu parcela siempre va a ser más... Esto es como el cambio climático. Yo no vuelo en un avión privado, mi responsabilidad no es la misma que la de Taylor Swift, que ya ha salido en esta conversación y yo soy muy fan, pues voy a usar el mismo ejemplo, pero no tengo la misma responsabilidad porque no tengo la misma capacidad de impacto, pero eso no quiere decir que sea cero. Entonces, pues que todos aprendamos a movernos en estos entornos, ahí hay mucho trabajo que se puede hacer y luego hay mucho trabajo que se puede hacer. Yo vuelvo otra vez a la regulación de las plataformas, porque son las principales beneficiarias de todo este ecosistema en el que la desinformación circula como la pólvora. Entonces, también creo que ahí hay mucho más que se puede exigir como ciudadanos, como reguladores, como todo el mundo. Ahí hay mucho más que se puede hacer de lo que se está haciendo todavía. Esta pregunta no te la voy a hacer yo. Esta pregunta te viene dirigida de nuestro queridísimo compañero de CCIR y gran periodista y maravilloso. Vamos, no puedo hablar más que cosas buenas de él. Llevo 30 años trabajando con él, que es Juan Marcos Vallejo, que es nuestro Media Relations Manager, ¿vale? Y que es periodista. Y me dice, quiero que le preguntes a Rocío, por favor, ¿cómo está contribuyendo el periodismo precisamente en esta época, ¿no? ¿Cómo está, si está, digamos, utilizando todas estas nuevas tecnologías y está más que eliminando bulos, creándolos? ¿Cuál es la actitud del periodismo, ¿no? Y sé que te pido una respuesta que es complicada para ti porque tú eres periodista. Entonces es a lo mejor tirar piedras en contra del tejado de tu propia profesión. Pero ¿están los periodistas realmente concienciados de la necesidad de dar una información que sea impecable, ¿no? Para combatir precisamente esa otra vertiente de bulos, desinformación, etcétera? Pues mira, yo no me considero especialmente corporativista, pero sí he llegado a un punto en el que me dedico a defender fuerte a los periodistas y a las periodistas que hacen un trabajo profesional. Pero claro, aquí toca puntualizar. Yo creo que hay muchos periodistas haciendo muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Creo que hay grandes periodistas en la prensa nacional, en la prensa local, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en todas partes, ¿no? Pero sí creo que tenemos un problema con la prensa del que hay que hablar más, que es de modelo de negocio. Es decir, financiar el periodismo es muy difícil. Muy difícil. En España hay muy poca cultura de que la gente se suscriba y pague por la información, probablemente porque cuando aparecieron los periódicos online, las empresas periodísticas no vieron que eso fuera muy relevante, dejaron todo abierto, confiándolo todo al negocio en papel y más analógico, y cuando luego quisieron que la gente lo pagara, dijeron que no lo habían pagado nunca y que no iban a empezar a pagarlo ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? Que las empresas periodísticas han tenido que encontrar otra forma de pagar las nóminas. Y esas formas muchas veces no han sido necesariamente buenas para el periodismo como actividad. Con el clickbait hemos topado. Exactamente. El clickbait, los contenidos patrocinados, pero sin dejar claro que son patrocinados. No tiene nada de malo patrocinar contenidos mientras la gente tenga la información. Esto es como cuando los influencers hacen publicidad y no lo ponen. Si no pasa nada, pero que la gente sepa que si tú estás recomendando algo, a lo mejor cierto conflicto de interés sí tienes. Lo cual no quiere decir, no es lo mismo que mentir. Pero tener un conflicto de interés es una cosa y hay que saber que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que la prensa en España, los periodistas, hacen muy buen trabajo, no todos evidentemente, pero como no hay ninguna profesión es 100% buenísima. Lo que pasa es que los periodistas cuando no lo son en público y lo ve todo el mundo. No pasa eso con los anestesistas. Eso, si hay un mal anestesista no lo sabe todo el mundo, pero los periodistas... Y luego también creo que sería muy importante en este esfuerzo de alfabetización mediática que decimos, que la gente aprenda a diferenciar lo que es periodismo y lo que es un periodista de lo que lo parece pero no lo es. Páginas web que parecen publicar información pero no. Gente que opina sobre todo pero no es necesariamente alguien que esté dando información, sino que está opinando, ¿no? Y luego que entendieran un poco cómo funcionan los periódicos. Por ejemplo, una línea editorial no es desinformar. Los medios tienen líneas editoriales. Pero igual que el conflicto de interés, es útil saber lo que es y que ese medio tiene determinada para que tú puedas procesar esos contenidos de una forma más completa. Entonces, yo no creo que los periodistas yo creo que hay muchos periodistas haciéndolo muy bien y medios publicando información importante y relevante. Ahora bien, mediados por todas estas cosas que explican por qué muchas veces la ciudadanía ha perdido la confianza en los medios. Y eso es un problema, porque los medios tienen que ayudar a solucionar el problema de la desinformación, pero si la ciudadanía no confía en los medios, hay muy poco que
podamos hacer, ¿no? Y es una confianza que tenemos que recuperar. Yo en esto creo, por ejemplo, que la inteligencia artificial es una oportunidad, por lo que decíamos antes, porque a lo mejor nos podemos quitar una parte del trabajo que no nos aporta en ese sentido y hacer otra que sí nos aportaría. El otro colectivo que está en tela de juicio con el tema de los bulos, lógicamente, es nuestros queridos políticos, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre los políticos, ¿no? Yo tengo la mía particular, si quieres te la puedo dar. Creo que no contribuyen para nada a generar certezas, ¿no? Es más, creo que se mueven mucho en ese barro de la incertidumbre, desinformación, y se sienten cómodos allí, como guarros ¿no? En charca, que se dice, ¿no? Es verdad, es una cosa tremenda, ¿no? Yo escucho de ambos lados, de la izquierda, de la derecha y bueno, y hasta del centro, cuando el centro existió, y yo formé parte de aquel partido y lo sabes, pero bueno, es obvio que genera mucho bulo la política, ¿no? ¿Cómo podemos combatir a estos políticos que nos meten ideas en la cabeza que no son reales y lo hacen única y exclusivamente para ganar en las urnas, ¿no? O sea, anteponen esto a la verdad. Bueno, yo lo que creo es que hay políticos que se sienten muy cómodos utilizando discursos sesgados, parciales, descontextualizados para ganar en esa batallita. Sí, porque suya, porque ¿no? luego al final es verdad lo que estás comentando, ¿no? No acaba de ser desinformación del todo, es medias verdades o medias mentiras, ¿no? De tal forma que si te acusan de mentir, tengas una defensa, ¿no? Ellos siempre están pensando en el... Pero es que la desinformación tiene muy a menudo esta forma. No es necesariamente una mentira flagrante, es una pequeña desviación que cada vez va tomando inercia. Contexto, claro, sacar algo de contexto, contar solo una parte de la verdad, convertir tu argumento en una verdad técnica. Una cosa, por ejemplo, que también sería muy interesante que todo el mundo diferenciara es que las fuentes oficiales no son todas iguales. Una cosa es el gabinete de comunicación de un ministerio o de un ministro y otra cosa es una agencia técnica. No es lo mismo lo que diga el ministerio, por poner un ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica que lo que diga la EMET. Son cosas diferentes. Aunque ambas sean fuentes de información oficial, no funcionan igual, no responden a los mismos intereses y no transmiten la misma comunicación. Lo que pasa es que muchas veces el mismo organismo puede hacer las dos cosas. A veces dar información técnica y otras veces dar una información que es mucho más política, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, habría otro campo de educación mediática que es aprender o enseñar o ayudar a la gente a diferenciar entre unas fuentes y otras. Esto es una cosa que sí podría hacer el periodismo, ¿no? A la hora de informar, dejar claro qué fuentes son de parte, qué fuentes están basadas en técnicos, en científicos o en información basada en conocimiento, ¿no? Y hacer esa diferenciación para que la ciudadanía pueda poner cada argumento en su lugar. Yo creo que la clase política es un poco irresponsable porque se presta a jugar a esto. Hablo de la clase política porque habrá quien lo haga más, habrá quien lo haga menos, habrá quien lo haga más a gusto y quien lo haga más desagusto. Pero la clase política en general se presta a jugar ese juego y es muy irresponsable porque esto es una especie de, como en inglés lo llaman un sloppy, no sé cómo es, pero que es como una cuesta abajo. Es una bola de nieve. O sea, sí, si tú no quieres crear un efecto enorme, pero una vez que lo pones a circular, no sabes, imparable. Claro, y no sabes cómo de rápido eso se te va a ir de las manos, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay mucho que manejar con cuidado. A mí me parece, por ejemplo, muy grave que un ministerio del gobierno saque una web en la que dice desmentir bulos. A mí eso me parece que es un flaco favor, por usar un término muy manido, para quien realmente lucha contra la desinformación, porque un organismo gubernamental nunca va a poder luchar contra la desinformación, nunca va a poder hacer verificación. La verificación es un proceso periodístico, igual que el gobierno... Bueno, aparte de que entiendo que puede llegar a ser selectivo. Esto que no me interesa lo elimino como bulo y lo señalo, pero lo otro es un bulo también, pero como me interesa, ese no lo selecciono. No me voy a acusar a mí mismo de haber lanzado un bulo. Todo el mundo entiende que no lo vas a hacer, pero precisamente porque nadie espera que lo hagas, pues no lo hagas. Deja que ese trabajo lo hagan los entes independientes, como somos los medios que nos dedicamos a la verificación, como somos los fact-checkers,
ayúdanos a eso, que eso es otra cosa que también, porque luego muy preocupados por unas cosas, pero anda que a veces nos cuesta que nos cojan el teléfono a nosotros, ayúdanos a hacerlo nosotros, a hacerlo bien, pero mantente aparte y respeta esta parte de la comunicación pública como algo que no es tu papel hacer. Ujú. Claro, les da rabia y se sienten atacados por desinformaciones y a veces lo son y es cierto, pero es que estás metiendo más ruido a un sistema ya suficientemente ruidoso. Ujú. Nosotros vamos a hablar ahora un poquito también de comunicación de crisis, ¿no? No sé si podemos anunciar que vamos a Hacer llegar cositas. a hacer cositas juntos. Vamos a llegar a un acuerdo de colaboración, lo podemos decir. Bueno, para cuando vean el vídeo a lo mejor ya estamos Ya estamos, rodadísimos, pero efectivamente vamos a investigar, vamos a innovar, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Maldita puede aportar valor a una agencia de comunicación como la nuestra, precisamente en su especialidad, en la que no me cansaré de decirlo, son los mejores. Entonces, CCIR nos gusta trabajar con los mejores, ¿eh? Así Es que un por eso os hemos elegido. Vamos a hablar un poco de comunicación y gestión de crisis. Y fíjate que te voy a comentar algo, ¿no? Lo vas a identificar muy rápido. Nosotros tenemos normalmente que proteger a clientes que han sufrido una crisis. Pero para la sociedad, esos clientes que han sufrido una crisis no son víctimas, sino que son los generadores de un problema que afecta a otras víctimas. Esa relación descompensada hace que nosotros luchemos con datos que son veraces frente a emociones, ¿no? Entonces, las emociones son muy difíciles de verificar. ¿Cómo verifico yo la emoción de alguien, no? Hemos visto hace poco, no voy a dar nombres, pero hemos visto hace poco gente que iba en cabestrillo, ¿verdad? Y luego se ponían dudas si había sido agredida o no. Este tipo de cosas, ¿no? Que pueden ocurrir. No quiero decir en este caso concreto que la persona no tuviese motivos para ir con el cabestrillo, ¿no? Pero que se suscitó, digamos, ¿no? Cuando algo es muy emotivo, pues uno tiende a no querer ponerlo en duda, ¿no? Porque eres la víctima, ¿no? Entonces, al ser la víctima, ¿cómo lucháis contra ese dato mata relato cuando en realidad en situaciones de crisis como la que te cuento es el relato el que mata al dato? Pues es un problema que tiene muy difícil solución y no te creas que yo la tengo. Nosotros siempre... Eso es en lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Claro. En crear algo que consiga que podamos verificar esas Claro. cosas. Al final se trata de dejar muy claro que tú puedes opinar y tú puedes sentir. Y todo el mundo tiene derecho a eso. Pero los datos y los hechos tienen que ser otra cosa. Tienen que ser algo que se pueda comprobar, que se pueda verificar, en el que el conocimiento experto importe. O sea, porque es que si no, si todo va mezclado, si todo es uno, pues ya nunca más sabremos nada. Y entonces será el fin de la civilización, como la conocemos, si nos ponemos en plan intensos. Pero lo cierto es que tiene que haber algunas cosas que sean ciertas o no, que se puedan comprobar o no, y a partir de ahí deberíamos ser capaces de opinar en base a eso, ¿no? Nosotros sabemos que eso a veces no sirve. Te pongo un ejemplo que todo el mundo lo va a entender. Seguro que os acordáis cuando la Dana, toda la historia que se montó sobre los supuestos cientos de víctimas que había en un parking, en un centro comercial, sí, ¿no? Era una cosa que se estaba ocultando, según decían y tal, ¿no? Bueno, ahí la verificación de datos y hechos era muy compleja porque la realidad era que lo único que podíamos decir es no hay ninguna prueba de que esto sea así y poco más. Es que no era así, pero claro, tú no tienes, ¿no? Hasta que tú no entres allí con una cámara y lo veas, si tú crees que ya los han sacado de allí a todas las víctimas y las han ocultado, ni siquiera eso te va a servir, ¿no? Entonces yo creo que también hay que apelar a una cosa que es difícil de definir, pero que todos vamos a entender como sentido común. Es decir, ¿a ti no te parece que si esto fuera así, si hubiera cientos de víctimas ocultas, habría miles de personas guardando este secreto y no podemos saber por qué lo guardan? Si son gente que tiene opiniones distintas, los familiares, autoridades políticas e instituciones de signo contrario, se van a poner de acuerdo para ocultar esto. Es decir, esta narrativa, esta desinformación en sí misma no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué no a veces ir a los datos y los hechos? Sí, pero también a ese sentido común, a ese razonamiento lógico que todos sabemos que en el fondo tenemos. Hay gente que seguro que se escapa a ese sentido común y a esos razonamientos y no le sirven, pero yo creo que la mayoría de la ciudadanía quiere realmente entender las cosas, cuando hay una crisis, qué es lo que ha pasado de verdad, no creerse cualquier cosa. Habrá, insisto, gente que le dé igual. Pero yo creo que la mayoría de la gente quiere
un racionamiento sensato, tener un momento para pararse a pensar. A veces es eso, que lo que hay que darle a la gente es un espacio para reflexionar sobre una cosa que les ha llegado y darse cuenta de que no encaja. No solamente los datos y los hechos no tienen sentido, es que además no encaja nada con el mundo que conoces, con cómo tú sabes que se hacen las cosas, como por qué la gente iba a hacer esto. Entonces yo sí creo que ahí hay un trabajo que tiene que ir, por supuesto, lo primero, los datos y los hechos y el conocimiento experto, eso maldita lo vamos a defender siempre, pero luego también una parte de, bueno, vamos a reflexionar sobre esto juntos, vamos a pensar en por qué, cómo nos ha llegado esta idea, qué sentido tendría que alguien fingiera esto. ¿Qué intereses puede haber detrás? Eso es, ¿no? esos conflictos de interés que podemos tener detrás, esas cosas que no quiere decir que automáticamente sea mentira, pero que nos puede ayudar a hacernos una idea un poco más compleja y un poco más completa de un fenómeno que no es tan sencillo casi nunca como nos lo están pintando. Las cosas suelen ser más complejas. Lo que pasa es que para eso hay que conseguir que la gente dedique algo que tiene poco, que es el tiempo. Que se pare un momento a pensar sobre algunas cosas. Aprender, ¿verdad? Sobre las cosas y tener capacidad de discernir qué puede ser verdad y qué no. Y esto me da pie a hablar de lo que probablemente sería el éxtasis, ¿verdad? De la desinformación y de bueno, el desarrollo de vuestro trabajo, que fue la época del COVID. Esa época en la que vimos gente... Yo escuché noticias tan sorprendentes como que había aumentado la venta de perros en España para poder pasearlos, ¿no? Y claro, tú lo ves y le ves una lógica abrumadora, aquello, y dices, hombre, claro, es que si no pueden salir, pues oye, pues normal, te compras un perro y puedes salir, ¿no? Luego resultó ser absolutamente falso, inventado, ¿verdad? Pero bueno, utilizamos gel hidroalcohólico, luego las mascarillas, luego que las mascarillas no servían, o sea, hubo una cantidad de bulos espectaculares, ¿no? ¿Esto tú crees que yo tengo mi propia teoría, y es que la gente estaba tan aburrida, pues que algo de eso hay. Se metió en internet, ¿no? Algo de eso hay. Yo no creo que fuera tanto aburrimiento como... Hay estudios, o sea, hay que decir, esto que voy a decir es ciencia de la psicología y no es una opinión mía. El cerebro tiene unos sesgos que le ayudan a tomar decisiones, porque a veces creemos que nosotros lo que queremos, nuestro cerebro lo que aprecia es la verdad. No es cierto. El cerebro lo que aprecia son las cosas eficaces, ¿no? Que nos ayudan a tomar decisiones en nuestro día a día, y entonces procesa la información de una forma tramposa. No es tramposa, es absolutamente lógica cuando lo piensas, para ser más eficaz. Bueno, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro maneja muy mal la incertidumbre. Y esos momentos eran pura incertidumbre. No sabíamos lo que pasaba, no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cuál era la gente que nos estaba infectando, no sabíamos quién era la gente que era más vulnerable, cómo se podía evitar, no sabíamos nada. Eso unido a un corte absoluto de nuestras rutinas, porque todos confinados en casa, y un móvil en cada mano, es que eso era tremendo. Tormenta perfecta. Entonces, claro, en un momento así en el que la incertidumbre, esto nosotros lo hemos visto cada vez que ha habido una crisis, en la Dana, en el accidente de Adamuz, la pandemia es que es el ejemplo perfecto, como además ya empezó y terminó, ¿no? Como que ya lo hemos podido empaquetar muy bien. Es como cuando hay una crisis, al principio no sabemos lo que está pasando, pero estamos hiperconectados, pues cualquier relato que nos llegue, que nos ayude a entender, entre comillas entender, porque en realidad no estamos entendiendo nada porque es falso lo que nos estén contando, pero sentimos que nos da una explicación que nos ayuda a reducir ese nivel de incertidumbre que tenemos en ese momento, pues funciona fenomenal. Y ahí es donde decíamos que todos con el móvil en la mano, esa pequeña responsabilidad ciudadana que tenemos todos en ese momento, ninguno la ejercimos. Entonces empezamos a compartir cualquier cosa que llegaba y entonces la cosa... Mientras que el nivel de información disponible era pequeño y aumentaba muy despacio, la conversación pública aumentó rapidísimo. Y como la conversación pública siempre tiene dos niveles, que es el de los ciudadanos informados, los científicos, los políticos, la gente que sabe, los periodistas, y gente que tiene, por lo que sea, un interés, hay gente que sabe mucho de cosas muy específicas porque le interesa el tema. Pero la mayor parte de la gente, en la mayoría de los temas, estamos pues en el nivel de conversación normal, el de ir al mercado, ir a la peluquería, charlar o recibir cosas en el grupo de WhatsApp de padres del cole, lo que sea, ¿no? Claro, esa conversación no está basada necesariamente en un conocimiento demasiado profundo, sino en, bueno, es el tema del día. Yo ahora pienso lo que llegamos a aprender sobre PCRs. Bueno, una cosa tremenda. Éramos absolutos expertos. Epidemiólogos todos. Nos volvimos. Pero claro, cuando ya estábamos hablando de los EPIs, ¿no? De los equipos de protección, pasamos a hablar de las vacunas y del ARN mensajero, que son cosas muy complicadas. Y la mayoría no teníamos tampoco. Bueno, yo es que creo que hasta las propias autoridades, ¿no? Que eran las que tenían que hacer
hacer el fact-checking precisamente de todo, estaban también confundidas. Entonces no teníamos una referencia a la que dirigirnos y verificar si esto era real o no, porque ellos mismos tenían sus dudas. Los diferentes países, la Organización Mundial de la Salud, los ministerios, ¿no? Andaban todos. Luego fue madurando y ya todos entendimos que era fundamental casi todos, que era fundamental el tema de las mascarillas y el tema del gel hidroalcohólico y la distancia. Vale. Yo soy periodista de ciencia de origen y yo creo que en este caso concreto de la pandemia, los periodistas de ciencia en España tenemos una broma porque hay una agencia de información periodística en España que se llama la agencia SINC, que su lema es "la ciencia es noticia". Y entonces era una broma interna que teníamos que a ver si la ciencia deja de ser noticia, por favor, durante la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasó con esto? Lo que pasó con esto es que la ciudadanía en general tiene muy poca cultura científica. Es decir, hay muy poca gente que entienda cómo funciona la generación de conocimiento científico, que es lento y con un nivel de incertidumbre alto que se va reduciendo poco a poco. Esto probablemente es culpa, de muchos agentes, pero probablemente el periodismo científico y la propia comunidad científica durante mucho tiempo ha comunicado cómo se realizaba su actividad de una forma que ha dado a entender a la gente la idea de que la ciencia da verdades absolutas muy contundentes muy rápidamente, ¿no? El caso es que cuando llegó la pandemia y esas verdades absolutas no estaban disponibles desde el primer momento, la gente se quedó totalmente descolocada. Pero eso era totalmente normal y encajaba con cómo funciona la ciencia en realidad, que es a ese otro ritmo, más lento, con más incertidumbre, más intentando iluminar huecos que quedan oscuros poco a poco, ¿no? O sea, eso es cómo funciona la ciencia con normalidad. Eso en la pandemia de pronto era muy importante entenderlo, pero nunca se había hecho un trabajo previo muy generalizado para explicárselo a la sociedad. Entonces la sociedad quería que la ciencia resolviera ya, porque la ciencia demuestra o desmiente, ¡pum!, así. Y en realidad los científicos y las científicas saben que eso no es así. Pero claro, la gente no tenía por qué saberlo. Entonces yo creo que ahí vivimos ese desajuste entre la necesidad de información que sentía la gente que necesitaba saber lo que estaba pasando, y la velocidad a la que la ciencia, que la pandemia fue muy rápido en realidad, pero nunca tan rápido como la gente necesitaba o sentía que necesitaba saber. Y ese desajuste dio un hueco estupendo a quien decidió utilizarlo para llenarlo de desinformación. Claro. Y en Maldita, por ejemplo, ¿tenéis capacidad para discernir e identificar cuando un bulo o una desinformación es por una desviación de que la gente, lo que contábamos antes de la nevera de Mau o de la bomba en Atocha, ¿no? Con respecto a otros que claramente se ve que están dirigidos? O sea, ¿Podéis identificar las diferencias? Nosotros hemos aprendido a identificar campañas de desinformación que pueden parecer orgánicas, pero que no lo son. Lo que ocurre es que una buena campaña de desinformación se acaba volviendo orgánica, pero cuando tú tienes un bulo, que lo ves a primera hora de la mañana, esto es un caso real, tú lo ves a primera hora de la mañana en canales de Telegram que difunden desinformación rusa, por ejemplo, o canales de Telegram impulsados por organizaciones prorrusas, y tú lo ves ahí ya tan temprano compartido y de pronto empiezas a verlo por todas partes, pues tú sabes que eso natural no ha sido. Aquí ha habido alguien... O sea, el canal condiciona en cierta medida, ¿no? Bueno, desde luego te da una pista de quién está empujando determinado bulo, determinada narrativa. Existen, por ejemplo, comunidades en Telegram que nosotros conocemos y monitorizamos donde se utilizan como una burbuja de pruebas a ver qué funciona. Y lo que funciona ahí se escala a otros sitios más grandes. Entonces, no es tanto encontrar el bulo y saber remontarte, pero es que tú ves lo que se está hablando en esos lugares y luego lo ves en todas partes. El parking de Bonaire fue así, fue lo mismo. De pronto estaba por todas partes, pero eso no era orgánico, eso se había coordinado en otro lugar previo donde se llevaba unos días lanzando historias y lo que prendía pues se escalaba, ¿no? Esto lo hacen, tú lo sabrás mejor que yo, se hace en comunicación política y se hace para empujar desinformación. Una buena campaña, insisto, buena, que se me entienda bien, por favor, o sea, una campaña mala, terrible y destructiva de desinformación combina varias cosas. Combina una injerencia extranjera, combina agentes locales, combina unas plataformas que están hechas para que lo que llama la atención se extienda como la espuma y
incluye a mucha gente que lo recibe y se lo cree, como lo de la nevera de Mau, y entonces le da ese último impulso definitivo, porque además hay que entender que hay lugares donde tú puedes difundir desinformación masivamente, como las redes sociales, pero que mucha gente recibe todos estos contenidos a través de sus grupos de WhatsApp. Y en esos grupos de WhatsApp lo que está es la gente como tú. Entonces, lo que pasa es que ha llegado a tantos sitios que de pronto te lo empiezan a mandar los compañeros del fútbol, las amigas del instituto, no sé qué, y esa última parte es ciudadanía pura y dura compartiendo cosas que le han parecido interesantes. Pero ¿cómo ha llegado hasta toda esa gente? Alguien se ha encargado de ponerlo delante de suficiente gente para que eso lo recojan. En cierta ocasión tuve la oportunidad de hablar con un periodista de estos que hace bromas por las mañanas, ¿vale? No voy a citar su nombre, de esos que, bueno, pues que llama y pilla la infidelidad del novio, ¿no? Este tipo de bromas, ¿verdad? Y él siempre me decía que si esas bromas las haces a mitad de la mañana, a las 11 de la mañana, cuando el que te coge el teléfono está en mitad del trabajo, es más probable que te crea, ¿no? Y que tenga éxito, porque tiene que cortar su actividad para meterse en otro contenido y se lo traga, ¿no? Esto ocurre también con las fake news y los bulos. ¿Hay determinadas franjas horarias donde tienen, digamos, más impacto o la gente se lo cree más? Si estás dentro del espacio del horario laboral o fuera. ¿Esto tiene algo que ver o no? No sé si es tanto la franja horaria, pero sí que es cierto que hay cosas que favorecen, por ejemplo, esto que dices de la concentración, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo una cosa y entonces de pronto tienes que cambiar a otra y te meten prisa, por ejemplo, eso funciona fenomenal, que te metan prisa. Esto, los timos, por ejemplo, este timo de mamá, te llega un SMS, mamá, he perdido el móvil, estoy tirado en medio de la carretera, por favor, mándame un bizum rápido a este número. Y es que eso, eres carne de cañón. Porque tienes prisa, hay una persona a la que quieres que está en una situación apurada, no te paras a pensar, pum, y caes, ¿no? O, por ejemplo, cuando te llega, esto lo hemos visto muchísimo ahora con la campaña de la renta, SMS que dicen, falta un número de cuenta para que te puedan hacer un reembolso, si lo haces antes de 24 horas lo cobras mañana. O si lo haces antes de 3 horas, lo cobras mañana. Y entonces tú vas y dices, ay, jolines, pues sí, espera un momento, lo buscas, lo miras y cuando te quieres parar a pensar, ya has caído. Esto le pasa a gente que a mí me parece muy importante decir que no es un problema de inteligencia, ¿eh? Que yo conozco gente inteligentísima, cultísima, de esta gente brillante, que la pillas en un renuncio, está despistada y cuando se da cuenta ha caído. Y esto le pasa a todo el mundo. Entonces esto es una técnica súper usual de los timadores y de los desinformadores, que es meterte prisa, cabrearte, ¿no? Pillar, claro. Empujar emociones de indignación, de enfado, de no sé qué, de desconfianza y crear una comunidad. Esto no te lo cuentan los medios, esto solo te lo cuento yo. Esto solo lo contamos nosotros, ¿no? Es estas comunidades que te hablo de Telegram, por ejemplo, esto es muy común. Ellos contra nosotros, crear divisiones y enfado, porque es una emoción que funciona muy bien. Pero, ojo, cuidado, no es la única. Es muy fácil utilizar para desinformar la emoción de la compasión, por ejemplo, también. Esto de si compartes este vídeo a esta niña que está en el hospital, no sé qué, tal, también, sí. Funciona muy bien. O sea, hay emociones que son muy humanas y muy bonitas que no sé, quiero decir, que es que a veces digo esto y es como, ya claro, es que si estás siempre enfadado y es como, ya, pero es que no, vas a estar enfadado a veces en tu vida con razón, a veces vas a sentir compasión, o sea, no puedes dejar de sentir esas cosas, pero sí tienes que saber que en esos momentos y esas emociones te hacen más vulnerable a que te la cuelen. Y entonces esto que me dices de, claro, si les pillas en el trabajo, es que es eso, es como, estoy pensando en otra cosa y tú de repente me traes aquí, me cuentas una cosa que me deja totalmente en shock y entonces como que tengo menos barreras para procesar esto. Entonces, pues no sé si la hora del día... Pero desde luego... Pero el momento, eso, digamos, que te pille sí, ¿no? El momento en el que te pille sí, porque además puede ser como muy instintivo de, se lo mando a mi hermano, o se lo mando a tal. Claro. Ya estás formando parte de esa corriente de desinformación, ¿no? Exacto. Bueno, con esto hemos llegado al fin. Podríamos estar aquí 4 horas más porque tienes conocimiento para vamos, sí, para muchas horas. Y bastante carrete también. Carrete, ¿no? Bueno, en eso nos parecemos un poco, entonces. Te agradecemos muchísimo la presencia hoy en este podcast de Bitácora de Crisis.
Sé que tu tiempo es limitado, por lo tanto, muchas gracias por regalarme. Ha sido un placer, trocito. lo he pasado genial. Y espero que hayas estado a gusto y que lo hayas pasado bien. Y bueno, y para próximos podcasts, ya más adelante, ya tendremos oportunidad seguro de abordar alguna cuestión más. Muchísimas gracias, Rocío, y un fuerte abrazo a todo el equipo de Maldita. De tu parte, ha sido un placer estar aquí hoy. Gracias.